supuesto, pero le voy a preguntar, no, lo puse en problema, al amigo Carlos Segiardo, él es cordobés. Quiero saludar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, todo este tema que hablábamos de los valores, la familia, la cultura, ¿cómo repercute en la economía? Si es que repercute, por ahí no repercute nada, ¿no? Bueno, primero un comentario sobre lo que decías hace un instante. La economía es economía política. Si no es una cuestión de números y cuestiones algebraicas. Lo que se define en términos de política económica tiene que ver con juicios de valor, tiene que ver con intereses. La economía no está vinculada con la contabilidad en sí misma, digamos, porque expresa cosas donde juegan precisamente temas que no son objetivos, que tienen que ver con los juicios de valor, que tienen que ver con los intereses, como decíamos recién. No hay política económica en abstracto, ni hay una política económica estrictamente objetiva. Todas las decisiones que se toman en política económica generan beneficiados y perjudicados. Y eso es obviamente lo que cualquier miembro de una sociedad tiene que mirar, en términos de cuando se toman decisiones, para qué lado están jugando esas decisiones, ¿no? Carlos, tengo acá todavía el apunte que nos repartiste ese día, análisis. Acá está, mira, fue el 8 de noviembre del 2017, evolución del estimador mensual industrial, desequilibrios macroeconómicos heredados, atraso cambiario, inflación, déficit fiscal, atraso tarifario y los nuevos déficit comercial y recesión. Y vos decías algo que había ocurrido muy pocas veces en la historia, creo que sobre el final del gobierno de Cristina y ahora, que era que teníamos déficit fiscal y déficit comercial a la vez. Y si esto no lo arreglábamos, íbamos a estar en un problema. ¿Terminamos estando en un problema? Bueno, a mediados del año pasado en realidad era muy evidente que la economía argentina tenía una serie de desequilibrios macroeconómicos que eran insostenibles, y que en alguna instancia iban a requerir un ajuste o un cambio en la política. Nosotros en ese punto, ya en el momento de aquella reunión, decíamos que el tipo de cambio que estaba manteniendo el gobierno argentino no se podía sostener y que en algún momento de este año iba a haber una corrección, que fue lo que en definitiva se generó en los mercados en los últimos 20 días, de alguna manera en sintonía con lo que le reclamó el Fondo Monetario al gobierno argentino en una reunión que tuvieron en enero de este año. La política del gobierno argentino en ese punto, sobre todo más que del gobierno del Banco Central, también hay que mirarla en esa relación, porque todo lo que se vivió en los mercados financieros, en el mercado de cambio, en los últimos 20 días, no es solamente una corrida generada por un cambio de las condiciones internacionales, sino, como lo hablábamos con ustedes en noviembre del año pasado, había toda una serie de elementos que iban en esa dirección. Digamos que todo lo que pasó en el mercado de cambios en los últimos 20 días tiene un nivel de responsabilidad muy importante en relación a la política del Banco Central y de este señor Federico Sturzenegger, no de los últimos 20 días, sino de los últimos 2 años. Lo que ha ocurrido es consecuencia de un proceso, no de una cuestión puntual generada por una situación internacional. Claro, la gente que está... la verdad que no sé cómo está la gente, ¿no? Espera que esto se arregle, pero acá no hay soluciones mágicas. Es decir, salvo que venga la receta de Cavallo, que él habla de reforma monetaria, hacer lo que hizo Perú, ¿no? Que el dólar funcione libremente como si fuera el peso, no sé qué quiere Cavallo, pero bueno, esto es algo mágico, que de hoy para mañana estemos como con el 1-1. Pero en el mientras tanto hay como una sensación de zozobra, de incertidumbre, ¿por qué no de angustia? Aquellos jóvenes que iban a tomar un crédito ya no lo pueden tomar porque el UVA se le fue a las nubes, el que tenía un Procrear no puede hacer nada porque con la plata que le daban no llega a nada. No se puede tomar crédito para nada hoy en día, salvo algo de consumo. Sí. ¿Y entonces qué? Ahora, la situación de los créditos UVA, yo te diría que lo más grave no son los que no pudieron tomarlo, sino los que ya lo tomaron. Claro, porque los que no lo pudieron tomar casi que diríamos, Carlos, que se salvaron. Casi que se salvaron, exactamente. Lo más serio son los que tomaron esos créditos, sobre todo si los que tomaron esos créditos son asalariados. ¿En términos de qué? De que la cuota va a ir aumentando a un ritmo claramente superior al aumento de su salario. Y en un esquema donde además el monto de la deuda también aumenta. Es decir, alguien que tomó un crédito de 1 millón de pesos hace 1 año y medio y estuvo pagando las cuotas, que tenía cuotas a lo mejor de 9.000 pesos y ahora tiene cuotas de 15.000,
Pero el tema es que ahora ya no debe 1 millón, debe 1.400.000, a pesar de que estuvo pagando todas las cuotas. Bueno, esto es algo que la mayor parte de la gente no tenía en claro, y bueno, y ahora obviamente mucha gente va a pagar las consecuencias de esto. Carlos, buen día, una consulta. Gabriela Bruno le saluda. ¿Cómo está? Armados, perdón, tienen sentido sí. En una economía estabilizada y sin inflación. En una economía no estabilizada y con inflación, los créditos UVA son una cosa muy peligrosa. Muy peligroso. Lo consultaba, Carlos, buenos días. Usted bien explicaba el impacto de la inflación y de la suba del dólar. Hay sectores que han pugnado abiertamente por la suba del dólar, referentes industriales o productores muy importantes. Y en el medio de esta sociedad del día a día que trabaja, que tiene que hacer sus pagos de tarifas, sus compras, ¿cuál es la oportunidad que puede tener el ciudadano común con estos niveles del dólar en el día a día? Que hay algunos sectores que lo ven muy beneficiados para la exportación, pero bueno, y que le generan competitividad, pero el día a día del ciudadano se ve con el impacto directo que trae a través del consumo diario, ¿no es cierto? Sí, bueno, lo que se está estableciendo en el acuerdo con el Fondo Monetario, que se va a reconocer en algunas semanas, expresa que la economía argentina tiene que tener un tipo de cambio competitivo, es que ya lo sería, el que tenemos hoy, y vamos a explicar un poquito por qué, pero además que tiene que ir por una política de ajuste fiscal y en las cuentas fiscales. La combinación del ajuste fiscal y la devaluación en realidad van a generar en los próximos meses un mayor deterioro del poder adquisitivo de algunos segmentos sociales, con lo cual el consumo en la Argentina se va a ir resintiendo en los próximos meses. La tasa de inversión en realidad no va a tener ningún impulso en los próximos meses porque con tasas de interés del 40% no hay ningún incentivo para invertir, sino para seguir jugando la bicicleta financiera. Y obviamente que el gasto público va a ir a un ajuste, de tal manera que el escenario de la economía argentina en términos de nivel de actividad económica, mirando al segundo semestre del año, es un escenario que si no se sitúa claramente en un contexto recesivo, se va a situar en un escenario, por supuesto, de una estabilización muy clara, donde vamos a seguir viendo que vastos segmentos sociales van a tener una pérdida adicional de su poder adquisitivo. Esta es la película que tenemos. Lo que se busca a nivel del acuerdo es una recuperación de la competitividad, y pensemos en esto, en realidad. El Fondo Monetario en enero le dijo al gobierno argentino que hacía falta $1 a 22 pesos en enero. Como la inflación acumulada de enero hasta acá, según el INDEX, está más o menos en el 10%, quiere decir que el dólar que el Fondo Monetario le reclamó al gobierno argentino en enero a 22 pesos, es hoy el dólar que vemos en el mercado entre 24 y 25 pesos. O sea que el tipo de cambio que el Fondo Monetario le reclamaba al gobierno argentino ya está arriba de la mesa, y en realidad ahora lo que van a hacer es irlo moviendo según la pauta inflacionaria. Pero la pauta inflacionaria, mirada anualizadamente, da entre el 25 y el 30%. O sea que el dólar debería subir a ese ritmo. Para los jugadores especulativos esto es una fiesta de nuevo, porque en realidad, si yo hoy estoy mirando y digo, ¿qué hago? ¿Voy a las LEVAC en pesos o voy al dólar? Todos los fondos de inversión volvieron al peso porque me están ofreciendo una tasa de interés del 40%. O sea, una tasa en pesos que va a ir claramente por arriba de la devaluación de los próximos meses. Y eso vuelve a generar escenarios de tranquilidad en el mercado de cambios, por así decirlo, y en el circuito financiero para los jugadores especulativos. La tasa al 40% además es una complicación adicional en términos de deterioro de las cadenas de pago. ¿Por qué? Cada vez que hay tasas de interés muy altas en el sistema financiero, los formadores de precios, las grandes empresas que tienen poder sobre el mercado, empiezan a pedalear los pagos. Supongamos que yo te tengo que pagar a vos, que sos proveedora de mi empresa, y yo te venía pagando con un cheque a 30 días, ahora te voy a pagar a 90 días. Y no porque en realidad yo no tenga capacidad de pago, sino porque lo que quiero hacer es jugar financieramente con la plata en el medio. Entonces, las grandes empresas empiezan a dilatar los pagos para poder jugar financieramente. El tema es que a la empresa pyme que le llega un cheque a 90 días en lugar de a 30 días, ¿qué alternativas tiene? Si va al mercado a canjear esos cheques, le van a hacer un descuento del 60%, y si decide no hacer eso y quedar en descubierto en la cuenta corriente, se va a encontrar con una tasa de interés del 4% mensual. Hace 20 días estamos ya mirando esto,
que es un proceso de corte progresivo en las cadenas de pago. Sí, acá la ministra de la Producción, Alicia Siciliani, recibió en su teléfono celular muchísima preocupación de parte de pymes, que es como decías vos, quisieron ir a vender cheques para pagar los sueldos del mes que viene y se encontraron con tasas del Banco Nación 38%. Y después, bueno, si caías en cualquier otro lugar, como decís, 60%. Es decir, se pone en peligro el pago de sueldo, porque las pymes, claro, las grandes empresas, y esto lo denunció Contigiani en el Congreso cuando estuvo Marcos Peña, las grandes empresas le pagan a las pymes, que son sus proveedores, con cheques a 90 días, ellos laburan la guita en esto que vos decías, la bicicleta financiera, y las pymes esos cheques los tienen que ir a salir a vender. El tema es dónde. Por supuesto. Pero es la hoja de ruta, ¿eh? Claro, volviendo al tema, viste, decís, hay que achicar, 400.000 millones, ni sé, las cifras son tan siderales que a la gente no le entra en la cabeza. La pregunta que es, con un gasto rígido como hay, ¿dónde achicás? Porque si vos, vamos a suponer, sobra el 15% de empleados públicos, ¿qué sector privado te los va a absorber? Además, los empleados públicos de última consumen, ¿no? Movilizan más o menos la economía. Ahora, los mandás a la calle, ¿quién los va a absorber? ¿La actividad privada? ¿No? Por ahí es medio complicada la cosa. Las tarifas, perfecto, ya el gobierno quitó muchísimos subsidios, ¿no? Aranguren en eso hizo un gran trabajo. La pregunta es, ¿dónde ajustar el cinturón, Carlos? Bueno, en realidad, cuando miramos el nivel del gasto público, los empleados de la administración pública no son la pieza relevante del gasto público. Todos los empleados de la administración pública nacional no llegan a cubrir el 15, el 16% del gasto público. Cuando termine este año, el gobierno argentino va a estar pagando de intereses de la deuda casi el 20% del gasto público. O sea, va a estar pagando más intereses de deuda que todos los sueldos de todo el sector público nacional. Ahí tenés, ¿ves? Entonces, en realidad, lo que uno tiene que mirar, lo que está mirando el gobierno y el Fondo Monetario, son las piezas clave del gasto público. Y acá hay un tema más delicado, porque casi la mitad del gasto público del gobierno argentino se va básicamente en todas las prestaciones del sistema de jubilaciones y pensiones, en PAMI. O sea que si el planteo de un ajuste va de manera significativa, va a ir mirando ese lugar. Y de alguna manera, en menor medida, la reducción de la obra pública. Cuando el Fondo Monetario le dio un informe al gobierno argentino en enero con una serie de sugerencias, la sugerencia era que tenía que empezar a trabajar la idea de un ajuste en el sistema jubilatorio y volver a un sistema mixto. Esa sugerencia está indicando la idea de volver al sistema de las AFJP y ese tipo de cosas. ¿Y habría aval en la política para ese sistema, Carlos? ¿Cómo lo ve? Yo supongo que hoy como están planteadas las cosas, ese tema no podría pasar por el Congreso. Claro, no. El tema de la obra pública. Inviable. Pero el Fondo Monetario propone cosas al margen de la política, propone lo que le parece. ¿Es decisión política luego aplicarlo o hay un...? Muchas veces qué viabilidad política tiene tomar estas decisiones. No, decía, el tema de la obra pública, ¿cómo ves el tema del programa de... Te quiero rescatar esto porque la gente por ahí no lo sabe. Perdón. El 50% del gasto público en la nación es el sistema previsional. El sistema previsional. El sistema previsional, jubilaciones, pensiones, PAMI. Es decir, ahí está la masa de la mayor parte de los recursos que gasta el gobierno argentino. Por lo tanto, cualquiera que quiere plantear un ajuste fuerte, lo va a plantear ahí. ¿Y los planes sociales? Los planes sociales son una parte, no te diría insignificante, pero no son un rol fuerte frente a lo que es el sistema previsional. 4 o 5 puntos, mientras el sistema previsional representa 50. Sí, pero, Carlos, un jubilado que escucha esto... Tenemos la asignación universal por hijo, eso es una ridiculez, no es una cifra importante. Las cifras importantes son estas que estamos diciendo. A ver, vamos a repetirla para que le queden claro a la gente. ¿Cuáles son las cifras importantes? El sistema previsional, 50%. Jubilaciones, pensiones, asignaciones, y PAMI, etcétera. Toda esa masa representa casi el 50% del gasto público de la nación. Entonces, un jubilado o una persona, un activo que está aportando, digamos, un jubilado que está viendo que existieron ya
recortes o modificaciones, según lo quieran interpretar, en el PAME, en las prestaciones de los servicios, que hubo intervenciones en los fondos de la asistencia social del PAME oportunamente para destinar a otras áreas en etapas anteriores y podríamos ver en etapas actuales. Y una persona que está aportando en el sistema activo, que está pronto a jubilarse, o un joven que tiene de cara hacia el futuro una amplia mirada de la política, ¿qué puede esperar de su futuro y su estado previsional? ¿Va a llegar a jubilarse? ¿En qué condiciones? Bueno, llegar a jubilarse va a llegar a jubilarse seguramente. Sí, pero digamos... ¿En qué condiciones? Exactamente. ¿Qué le decimos a los adultos, a las personas que aportan, que tienen descuentos previsionales, gremiales importantes también? No sé si me explico correctamente, pero digamos, está bien que el ajuste se haga allí y no en otros sectores más superavitarios, con fondos mayores, emprendedores con fondos, sectores más ricos, digamos, con ganancias. Bueno, por eso cuando empezamos esta charla, sí, lo primero que yo dije es que la economía es economía política, no es economía técnica de números y objetivas. Ajá. Lo que vos estás expresando es un juicio de valor. Claro. Y ese es el fondo del debate de la política económica. Para quién se toman las decisiones y quiénes tienen que hacer el esfuerzo. Claro, esto es como cuando vos tenés que en una familia... Porque el tema es, el gobierno va a decir, no hay alternativa frente a esto. En realidad sí hay alternativas. ¿Cuáles? Otro tipo de política económica. Lo que pasa es que uno tiene que situarse en el plano también de, yo digo, el ADN genético de cada gobierno. Este es un gobierno liberal, no es un gobierno intervencionista. Ha ganado las elecciones precisamente criticando el intervencionismo del gobierno anterior. De esta manera que pensar en políticas alternativas sería aplicar políticas de un corte más orientativo hacia la planificación y hacia la lectura del intervencionismo. Hoy eso no está en agenda. ¿Y en qué? No está en agenda. Y podrían ser alternativas de política económica, pero no están arriba de la mesa ni lo van a estar. ¿Y en qué áreas uno tendría que hacer intervencionismo para dinamizar, y hacer más vigorosa la economía? No, pero pensemos en esto. Voy a la corrida cambiaria que preocupó a parte de la sociedad argentina por los últimos 20 días. Y yo te decía, es un ejemplo de política de los últimos 2 años. Y pensemos lo que significa un mercado liberalizado frente a un mercado con algún nivel de intervención. El año pasado, este gobierno sacó una resolución por la cual le decía a los exportadores que liquidaran sus exportaciones no en 180 días, como venían haciendo, sino en 10 años, si querían. O sea, yo te decía a vos, ¿estás exportando a China? ¿Cuándo vas a traer los dólares? Cuando se te dé la gana. Tráelos cuando quieras. Deposítalos en Francia, si querés. Y tráelos dentro de 5 años, 6 o 7, como quieras, no importa. Eso no existe en casi ningún lugar del mundo. Esos dólares que son los que le estamos pidiendo al Fondo Monetario ahora, esa es una decisión que se tomó el año pasado porque hay que liberalizar el mercado, es el discurso del gobierno. O en realidad antes podían entrar y salir recursos con algún nivel de control. Si vos vas a Chile, por ejemplo, y sos un inversor externo y te vas para jugar financieramente en Chile, no podés sacar la plata como se te dé la gana. Tenés que dejarlo un periodo de tiempo determinado y después tenés que sacar en cuotas de alguna manera esos recursos. Hasta el año pasado había la posibilidad de comprar y vender dólares en la Argentina, 5 millones de dólares diarios, que es una cifra inmensa igualmente. Y en realidad el gobierno argentino, el Banco Central, tomó la decisión después de decirle a cualquier inversor, no, usted saque y entre lo que quiera, sáquelo cuando se le dé la gana. Usted quiere comprar mañana 500 millones de dólares, cómprelos y sáquelos en 24 horas. Esas son las decisiones que se fueron tomando a lo largo de los últimos 2 años, que explican además cómo una corrida te puede voltear. Porque liberalizaste los mercados de tal manera que quedas sujeto a la voluntad de lo que pasa en el mercado internacional. ¿Y cómo llega el ¿Eso ocurre en otros lugares del mundo? No ocurre en otros lugares del mundo, ni siquiera en los Estados Unidos. ¿Y cómo llega el 10 de diciembre del año que viene el gobierno? Bueno, no sé, pero por ahora con el apoyo del Fondo Monetario, un crédito de 30.000 millones o 40.000 millones, obviamente que le da al gobierno argentino y al Banco Central espalda para seguir jugando desde el punto de vista del manejo del mercado de cambios y del sistema financiero. Mientras tanto, los empresarios, la gente... Bueno, ahí dieron marcha atrás con las retenciones, para restituir las retenciones para el campo, ¿no? Bueno, eso prueba, esa es una muestra del nivel de confusión que prevalece en el gobierno argentino. Porque demuestra cómo había ministros que decían cosas distintas ayer en determinados momentos del día. Fíjate vos el nivel de desconexión. Sí. Teníamos a un ministro diciendo que iba a hacer eso y otro ministro en otro lado diciendo que eso no iba a ocurrir. Obviamente ese tema se tocó. Ahora,
se toca de una manera que además se filtra. ¿Qué señales para la sociedad lo que ocurrió ayer? Alguien dirá, no importa. No, ¿cómo no importa? Si yo estuve tocando ese tema y la sociedad se enteró de eso, y ahora el gobierno dice que hay que hacer un esfuerzo, y que toda la sociedad tiene que hacerlo, un segmento de la sociedad va a decir, bueno, pero parece que los productores pecuarios no tienen que hacer un esfuerzo. ¿Por qué en el medio de todo esto...? Es un debate fuerte y necesario, porque ¿por qué pusieron ese tema arriba de la mesa? Entonces lo pusieron arriba de la mesa, entonces algún segmento empresario que le está diciendo que hay que hacer un esfuerzo, o algunos segmentos de trabajadores que le dicen que hay que hacer un esfuerzo, que hay que hacerlo entre todos, van a decir, sí, pero parece que los productores pecuarios no tienen que hacer esfuerzo, lo tenemos que hacer nosotros. Claro, sí. ¿Por qué no lo hacen los especuladores? Dice la gente del campo. Por supuesto, todos tienen esa cuestión. Ahora, un productor agrícola se benefició con la devaluación, claramente, en los últimos días, es evidente. Ahora, entonces, obviamente el ministro Duhovne pensaba que, como había una devaluación que había beneficiado a los productores agrícolas, tenía sentido tocar el tema de retenciones. Esa es la lectura del ministro Duhovne. Obviamente las entidades agropecuarias presionaron al presidente para que retrocediera sobre esa decisión. El tema no es si la decisión es buena o mala, el tema es la señal que le envías al resto de la sociedad. Bueno, sí, la verdad que uno ya a esta altura no sabe qué preguntar, porque las decisiones las tiene el gobierno, uno habla con economistas que hacen el diagnóstico, el análisis, de alguna manera pueden llegar a sugerir algunos los que se tenga que hacer, pero en definitiva Carlos Segiardo no lo van a nombrar de economista, entonces la gente dice, sí, muy lindo lo que propone, pero lo que hay que hacer lo va a seguir haciendo Duhovne, de acuerdo a las políticas que le diste el presidente, ¿no es cierto? Yo en realidad hasta acá no propuse nada. Es cierto. Hemos simplemente analizado las cosas. Yo, si me disculpan, tengo que empezar una conferencia. Sí, cómo no. En realidad no me dan los tiempos, pero bueno, son temas muy complejos. Carlos, bueno, está bien. 10 segundos. Si mañana el presidente decidiese nombrarte ministro de Economía, ¿cuál sería la primera medida que habría que tomar para enderezar el barco? Bueno, en realidad volver a mecanismos de regulación en el sistema financiero y en el mercado de cambios. Pero no me va a llamar, así que no hay problema. No hay problema. Mejor seguir viviendo de las conferencias. Esto tiene que ver con la lectura de que hay gobiernos que tienen un ADN determinado. Pensar que este gobierno va a ir políticas de regulación no tiene sentido. Pensemos, este gobierno siempre dijo que la inflación se explica pura y exclusivamente por un exceso de emisión de dinero, cuya responsabilidad es el gobierno que emite plata para cubrir su déficit fiscal. Sin embargo, María Eugenia Vidal y aún Sturzenegger, el presidente del Banco Central, reconocieron la semana pasada que hay empresarios formadores de precios, que se hacen una fiesta en medio de esto. Si yo tengo la lectura de que la inflación es solo un fenómeno monetario, quiere decir que todos los empresarios son víctimas. Mientras que si yo asumo que efectivamente la inflación también está vinculada con que hay empresarios que en el proceso inflacionario facturan por arriba de lo que deberían, y hacer una diferencia, quiere decir que la inflación no solo se explica desde el exceso de dinero, sino que también se explica desde la economía real en relación a lo que hacen las empresas formadoras de precios, los grupos oligopólicos. El gobierno acaba de reconocer a través de su gobernador de la provincia de Buenos Aires y del propio presidente del Banco Central que la inflación también está vinculada con la acción de empresas oligopólicas. La pregunta es, me alegro que hayan encontrado ese diagnóstico, se han dado cuenta. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Le van a llamar a Guillermo Moreno? Carlos Segiardo, muchísimas gracias por la deferencia de haberse comunicado con Rivadavia Santa Fe, 96.7, Desafíos en la Radio. Un abrazo grande y bueno, te vamos a molestar en cualquier momento. Que anden bien.